Buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo número uno y vamos a hablar sobre las fuerzas políticas y grupos de presión. Las fuerzas políticas en el Ecuador se componen de una variedad de partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones indígenas. El panorama político ecuatoriano ha sido históricamente fragmentado con numerosos partidos compitiendo por el poder. En las últimas décadas ha habido un surgimiento de nuevos movimientos y actores políticos, lo que ha dado lugar a un panorama más complejo y dinámico, que vamos a desarrollarlo a continuación. Partidos políticos en Ecuador. Los partidos y movimientos políticos del Ecuador son organizaciones de carácter político electoral, los cuales tienen derecho a participar en los procesos electorales del país. Están regulados por el Consejo Nacional. A continuación se presentarán los principales partidos. El primer partido o movimiento político es la UNES, la Unión por la Esperanza, y la ideología es el socialismo del siglo XXI. El siguiente es la PC, el Partido Social Cristiano. La ideología es democracia cristiana. La ID es la izquierda democrática y su ideología es la socialdemocracia. Siguiente es la Pachocútica y su ideología es el indigenismo, socialismo comunitario. El cual siguiente es el GANA, el movimiento Fuerza Compromiso Social, y su ideología es del centro izquierda. El siguiente es AP, es Alianza País, y su ideología es el socialismo del siglo XXI. Con el cual cerramos, que es el CREO, el movimiento creando oportunidades, y su ideología es el liberalismo, lo cual es importante mencionar que en el Ecuador existen más de 69 organizaciones políticas registradas ante el Consejo Nacional Electoral, la CNE, de las cuales 12 son de carácter nacional y 57 de carácter local. Muchas gracias. Como un primer punto tenemos las organizaciones indígenas en el Ecuador. Tenemos la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Las principales características es que es la principal organización indígena en el Ecuador, fundada en 1986, y representa diversas nacionalidades indígenas. Sus principales demandas son los derechos territoriales, la educación bilingüe y la protección de la naturaleza. Y se manifiestan mediante levantamientos indígenas y sus principales acciones son las protestas contra las políticas económicas gubernamentales. Luego tenemos la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador. Estas forman parte de la CONAIE y representan a los pueblos quichua de la Sierra Ecuatoriana. Sus principales demandas son la autonomía indígena y la educación intercultural bilingüe. Em, Protagonizan movilizaciones y protestas junto a la CONAIE y están presentes en proyectos de desarrollo comunitario y cultural. Por otra parte, tenemos la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Estas forman parte de la CONAIE y representan a las nacionalidades indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Estas luchan por las defensas de los territorios ancestrales, la protección de la biodiversidad y derechos humanos. Están en acciones en protesta contra la explotación petrolera y minera, la promoción de alternativas de desarrollo sostenible y campañas de concienciación sobre la conservación ambiental. También tenemos los movimientos sociales dentro de nuestro país. Tenemos los Días Unidos, que están compuestos por activistas indígenas, ecologistas y ciudadanos comprometidos con la protección de Yasuní. Sus principales demandas es la protección del Parque Nacional Yasuní de la explotación petrolera y la preservación de la biodiversidad. Como principales acciones tenemos que recogida de firmas para el referéndum nacional, campañas de sensibilización y movilización. También tenemos el movimiento campesino, es el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Sus principales características es la organización indígena y campesina de la provincia de Cotopaxi. Sus principales demandas es la reforma agraria, el acceso al agua potable para mejorar las condiciones de la vida rural. Estos participan en marchas y protestas y proyectos de agricultura sostenible y educación. Tipos de grupos de presión en el Ecuador. Los grupos de presión son organizaciones que buscan influir en las políticas públicas para favorecer sus intereses. En Ecuador existe una amplia variedad de grupos de presión que representan una amplia gama de intereses, incluyendo los siguientes. Tenemos los grupos empresariales. Estos grupos son integrados por cámaras de comercio, asociaciones industriales, federaciones gremiales, que abogan por un entorno favorable para la inversión de crecimiento económico y la generación de empleo. Algunos de estos ejemplos vendría siendo la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, que representa los intereses de las cámaras de comercio de todo el país. Otro ejemplo vendría siendo la Confederación Ecuatoriana de Industrias de Metalúrgicas, o COMETAL. Representa los intereses de la industria metalúrgica ecuatoriana. Tenemos los grupos religiosos, conformados por iglesias, diócesis y consejos religiosos. Representan los valores y principios de distintas confesiones, buscando promoverlos en el debate público y la toma de decisiones. En los ejemplos de los
grupo religioso, tenemos la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, representa a la Iglesia Católica en el Ecuador. Tenemos el Consejo Evangélico Ecuatoriano, que representa a las iglesias evangélicas en el Ecuador. Y además tenemos la Federación de Iglesias Evangélicas de la región amazónica. Esta representa a las iglesias evangélicas de la región amazónica. Tenemos los grupos ambientales, que son integrados por fundaciones, colectivos ecologistas y movimientos ambientalistas. Se erigen como guardianes de todos los recursos naturales y ecosistemas del país. Algunos ejemplos de los grupos ambientales tenemos la Acción Ecológica. Es una organización ambientalista que trabaja en la defensa del medio ambiente del Ecuador. También tenemos la Fundación Pachamama. Es una organización ambientalista que trabaja en la promoción del desarrollo sostenible en Ecuador. Y tenemos el DICOI, una organización ambientalista que trabaja en la investigación y defensa del medio ambiente del Ecuador. Ahora tenemos los grupos de los derechos humanos, conformados por asociaciones civiles, fundaciones y plataformas ciudadanas, velan por el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos sin distinción alguna. En los ejemplos de grupos de los derechos humanos, tenemos la Federación INRED, que es una organización de derechos humanos que trabaja en la defensa de los derechos humanos en el Ecuador. Otra tenemos la defensa de los derechos humanos o por la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos. Tenemos los grupos de desarrollo, integrados por agencias internacionales de cooperación, entidades no gubernamentales y fundaciones de desarrollo. Buscan contribuir al proceso social y económico del país. Uno de los ejemplos de los grupos de desarrollo tenemos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es una organización de las Naciones Unidas que trabaja en la promoción del desarrollo humano del Ecuador. Otra fundación tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo. Es una institución financiera que busca apoyar al desarrollo del Ecuador. Estrategias utilizadas por los grupos de presión. Acción directa. Cuando ninguna de las anteriores acciones funciona, se recurre a las huelgas, manifestaciones, paros temporales, toma de espacios, etc. Tablideo directo. Interacción directa con legisladores, funcionarios gubernamentales y otros tomadores de decisiones para influir en la legislación y políticas públicas. Campañas mediáticas utilizadas de medios de comunicación tradicionales y redes sociales para difundir su mensaje, sensibilizar la opinión pública y ganar apoyo para sus causas. Alianzas y coaliciones, formar alianzas con otros grupos de presión, organizaciones no gubernamentales y actores políticos para fortalecer su influencia y alcanzar objetivos comunes. Litigio estratégico, uso de acciones legales y demandas judiciales para desafiar decisiones gubernamentales o empresariales que consideran injustas o ilegales. Negociación y diálogo, participar en mesas de diálogo y negociación con el gobierno y otros actores relevantes para alcanzar acuerdos y compromisos. Lobbying internacional, buscar apoyo y presión de organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros y organismos multilaterales para influir en las políticas nacionales. Ahora yo voy a hablar sobre la política pública. ¿Pero qué es? Son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. Estas políticas pueden abarcar una amplia gama de áreas, incluyendo la salud, la educación, la economía, la seguridad, que últimamente es la más importante, y el medio ambiente, entre otras. Para entender esto mejor podemos poner un ejemplo en el área de la salud. Por ejemplo, un gobierno decide implementar un programa de vacunación para reducir las enfermedades. El objetivo de este programa es que aumente la tasa de inmunización entre la población y que mejore la salud pública. Los resultados esperados es que se reduzca significativamente la tasa de enfermedades, que haya un aumento en la confianza pública en el sistema de salud y que mejore la calidad de vida de los ciudadanos con una disminución en la carga económica de tratamiento de enfermedades. Como pudimos ver, este programa no solamente afectaría al área de salud, sino que también afectaría al área económica. Caso en el que una fuerza política haya impulsado cambios importantes en el sistema político ecuatoriano. Influencia de la CONAIE en la Constitución de 2008. La CONAIE fue fundada en 1986 y siempre ha sido una fuerza importante en la política ecuatoriana, abogando por los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento de su identidad cultural y territorial. ¿Qué logró la CONAIE en la Constitución del 2008 promulgada por el expresidente Rafael Correa? Logró que el Ecuador se reconociera como Estado plurinacional e intercultural, es decir, el Ecuador reconoce la coexistencia de diversas nacionalidades y pueblos indígenas en todo el país y garantiza la interacción entre diversas culturas. También logró el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza, entre los cuales se encuentra el Soma Causay, que se traduce como buen vivir. Este hecho fue una noticia internacional en su momento porque fue la primera vez que un Estado reconocía los derechos de la naturaleza, los cuales buscan preservar el medio ambiente. Comentario final.
Ecuador se encuentra en un entorno político complejo donde diversas fuerzas políticas y grupos de presión desempeñan roles fundamentales en la configuración del rumbo del país. La interacción entre estas fuerzas refleja las tensiones y aspiraciones de una sociedad diversa y en constante evolución. Está marcada por una combinación de estabilidad e inestabilidad. Los cambios de gobierno y las reformas constitucionales han sido comunes, reflejando una sociedad en constante búsqueda de equilibrio entre desarrollo económico y justicia social. Las protestas y movilizaciones sociales son frecuentes y suelen tener un impacto significativo en la toma de decisiones políticas. El país enfrenta desafíos como la corrupción, la desigualdad y la dependencia económica del petróleo, lo que complica la gestión de gobierno y la implementación de políticas a largo plazo. La influencia de las fuerzas políticas y los grupos de presión es fundamental en este contexto, ya que cada uno intenta avanzar sus agendas y proteger sus intereses.